Hola familia y bienvenidos a la parte 14 de Sigrid. Espero les esté gustando mucho esta historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Mientras tanto, en el palacio del príncipe Serios, Veramón entraba a la habitación del príncipe muy sigilosamente. En eso, Serios rápidamente reaccionó apuntándolo con una daga. Veramón enseguida mostró su rostro y se disculpaba por sorprenderlo, pero tenía que contarle algo urgente. Había conseguido evidencias de la magia de inmortalidad. Así pasaron toda la noche entre charla y charla. Veramón le contó todo lo que Sigrid descubrió, y como espía había sacrificado mucho, incluso ahora estaba en peligro, por lo que Veramón solo esperaba que Serios confíe plenamente en ellos. Dado a eso, Serios rápidamente empezó a planificar todo, y lo primero que hará es llamar a una reunión a la Alianza Noble Occidental. Mientras tanto, Sigrid y Veramón averiguarán más sobre la habitación secreta, pero a su vez ya el príncipe pensaba planificarlo todo, para llevar tropas al Palacio Imperial, y solo así lograrán exponer su secreto logrando sacarlo de su puesto. Ante esto, Veramón, inclinándose ante él, recibía el permiso para ejecutar su plan, aunque cuando ya lo veía marcharse Serios, sabía que Veramón estaba ocultándole algo, así que llamándolo esperaba que confíe en él. Veramón no ocultó su preocupación, pero no mencionó nada sobre Sigrid, aunque ahora solo esperaba que todo salga bien, y cuando por fin todo pase, entonces podrá estar junto a Sigrid y vivir hermosos momentos junto a ella. Por otro lado, en el Palacio Central, Sigrid estaba investigando sobre la habitación secreta. Tenía que ser cautelosa, pero alguien la estaba siguiendo, y quien lo hacía era Morris. Pronto vio a Sigrid ir a una mansión secreta. La veía tocar los muros y de pronto Sigrid desapareció. Morris al ver esto se preocupó, pero cuando apenas estaba acercándose, Adolf lo encontró. Y aunque Morris intentó atacarlo, Adolf con su magia lo noqueó. Y al notar el uniforme de la Guardia Imperial pensaba en si acaso el emperador los ha enviado a que los vigilen. En eso, otro mago aparecía, y Adolf solo deseaba que se llevara a este guardia, pues quería interrogarlo. Por otro lado, Adolf estaba un poco inquieto, sentía la presencia de alguien más, pero por más que se acercó al lugar que sospechaba, no encontró nada. En eso su compañero ya regresaba y le comentaba que ya había atado al intruso, y le preguntaba si él mismo lo interrogará, pero el mago le dijo que así lo hará pero más tarde, aunque por ahora tenía que ir a ver a Vivi. Mientras tanto, su compañero tenía que torturar al intruso hasta que consiga algo de información. Pero antes de marcharse, este le pedía mejorar la seguridad, pues Adolf sabía que había otra rata por ahí merodeando. Minutos después de que Adolf se fue, ya Sigrid salía de su escondite. Se preguntaba por qué Morris la tuvo que seguir. Ahora él estaba en problemas y ella tenía que salvarlo, pero se sentía en una encrucijada, porque Veramón estaba a punto de llegar, y si el plan sale mal, todo se irá al carajo. Aunque al pensar en que torturarán a Morris, no pudo resistirse, y decidió ir a salvarlo. Solo esperaba que el príncipe y Veramón la perdonen por no seguir con el plan al pie de la letra, pero así empezó a buscar una llave secreta que abra la puerta. Cuando la encontró, sin dudarlo, ingresó. Al poco rato ya llegaba al lugar donde estaba Morris atado, y lo custodiaba el otro mago. Sigrid veía que había un círculo en el suelo que era muy similar al que le había mostrado Arcana, y en eso vio que ese mago estaba a punto de golpear a Morris. Dado a eso, Sigrid actuó. Con su espada noqueó al mago. Así rápidamente fue a soltar a Morris, pero no contaba que Adolf regresaría de nuevo encontrándola a ella ahí. Sigrid rápidamente sujetó el brazo del mago, pues por Arcana ella había aprendido a suprimir el poder de alguien más, pero antes de conseguirlo por completo, Adolf la empujó. Así Sigrid continuó atacando, pero por más que ella usara magia de su Oricore, no lograba hacerle nada. Pero de algo estaba segura: no puede perder por el bien del plan. Aunque en eso Morris despertó. Dado a que este tonto llamó a Sigrid por su nombre, Adolf empezó a usarlo porque sabe que se conocen. Sigrid debía quedarse quieta o ese caballero perderá la cabeza. Morris intentó decirle a Sigrid que no se preocupe por él, pero Adolf rápidamente lo calló, y como vio que Sigrid dejó de atacarlo, usó su poder para electrocutar a Sigrid y dejarla debilitada. Sigrid intentó recuperar su espada, pero Adolf se interpuso, y ahora quería saber qué sabe ella de esta habitación. Sigrid no sabía qué decirle, hasta que mencionó que fue su majestad el emperador Yuri quien le ordenó vigilarlos. Adolf
no le creía, y para cerciorarse se acercó a su compañero mago para verificar si estaba vivo. Así notó que Sigrid solo lo noqueó, por lo que tenía sentido que solo haya ido a investigar. Así despertó el otro mago, y cuando este se enteró que el emperador los vigila, ese mago empezó a lastimar a Sigrid, pero ella seguía viva. Adolf le pidió mantenerla viva porque necesitan extraerle su oricore cuando aún están con vida. Por ahora solo debían vigilarla, y así Adolf se marchó. Cuando el otro mago iba a atar a Sigrid, ella rápidamente se levantó, tomó su espada y lo eliminó. Luego liberó a Morris y le dijo que más tarde le dará una explicación. Por ahora debían salir de ahí de inmediato. Sin embargo, Morris, para no ser una carga, le pidió que lo dejara. Él llegará solo al palacio. Y así Sigrid corrió para encontrarse con Veramón, pero estaba débil y lastimada y su oricore estaba sellado, así que no podía usar su magia. Por otro lado, en el palacio central, Adolf ya esperaba la presencia del emperador. No podía creer que el emperador fuera tan tonto que no se haya dado cuenta quién es en realidad el títere. En eso llegó el emperador y directamente Adolf le preguntó si acaso él duda de ellos. El emperador no sabía de qué está hablando, pero Adolf le pedía decir la verdad. Ya lo había escuchado de un guardia imperial que él los había enviado a investigar, porque si no, ¿por qué razón sabrían de la habitación secreta? Para el rey nada de esto tenía sentido. Rápidamente fueron a la habitación secreta y ahí descubrieron que Zar, el otro mago, ya estaba morido. El emperador ya pedía que cierren toda la zona del palacio imperial, pero no contó con que justo llegarían a informarle que los soldados de la Alianza Noble Occidental habían entrado a la capital liderados por el duque Lunatil y el conde Blanche. Y a los pocos minutos el emperador ordenaba que cierren todas las puertas del palacio y que todos los nobles se enteren de que el primer príncipe se está rebelando. El palacio del emperador estaba hecho un caos. Los soldados del palacio le informaban que tanto la princesa como el príncipe no estaban en el palacio. Yuri estaba furioso porque no había podido prevenir esto. Ordenó que impidan que los rebeldes pasen las puertas, y a Adolf lo mandó a que vaya a la habitación secreta y elimine todo, pero Adolf se negó, por lo que la otra alternativa era que Adolf le entregue la cabeza del príncipe Serios. Mientras tanto, en la puerta del distrito 1 ya se encontraba Serios con su ejército. Serios preguntaba por el estado de salud de Sigrid y Veramón le comentó que ella está bien, aunque Serios no le creía mucho porque lo notaba preocupado. Veramón estaba agradecido con Sigrid porque, aunque estaba muy herida, alcanzó a informarles lo que había pasado. Fue gracias a eso que habían podido reunir el ejército de forma inmediata. Pero ahora había un problema. Las puertas del palacio estaban cerradas, y si no logran abrirlas quedarán atrapados por las fuerzas opuestas, y para evitar eso necesitan entrar por la puerta del distrito 1. Serios preguntaba cuántos maestros de oricore habían. Veramón le comentó que son 5, incluyéndose él, pero también le comentaba que dentro del palacio hay un mago que puede detener a los usuarios del oricore, así que eso no era ventaja. Serios le preguntaba por Arcana, pero Veramón no se había podido comunicar con él, solo esperaba que nada malo le haya pasado. En eso Sigrid llegaba. Según ya estaba recuperada, se acercó al príncipe comentando que estaba bien. Incluso encontró una solución para su oricore. Ella les mostraba su poder y dejaba con el ojo cuadrado a todos, porque no entendían cómo lo consiguió. Pero Sigrid tiene un poder especial. Ella logró controlar el flujo de magia que la detuvo. Y eso no era algo que cualquiera pudiera hacerlo. Es un poder algo muy suyo. Y eso hace de Sigrid una gran maestra. Además de ser una gran persona, ya que estaba logrando cosas increíbles. En eso Sigrid notó que no podían ingresar porque las puertas estaban selladas incluso con magia, y así les daba la idea de entrar sigilosamente al distrito 1. Incluso confesaba conocer un pasaje secreto que llega al palacio imperial, y era un pasaje que el emperador le había mostrado como muestra de lealtad, aunque eso ocurrió en su vida pasada. Veramón le decía que podrían ir 2 maestros de oricore y que no era necesario que ella vaya, pero Sigrid le dijo que ese lugar es como un laberinto que nadie más que ella podría encontrar el camino, por lo que ella tenía que ir. Veramón estaba preocupado, así que Sigrid pidió permiso al príncipe para poder hablar con él un momento. Veramón le preguntaba a Sigrid cómo está, cómo se siente, y ella decía que bien, pero como Veramón ya la conocía muy bien, sabía que no era verdad.
enfermedad y que el veneno estaba haciéndole daño. De pronto Sigrid confesó que le quedaban 3 días de vida, ya que no tiene el antídoto, y esos 3 días se iban a completar ya mañana. Pero como le había dicho un día, en esta nueva oportunidad de vida no va a cometer los mismos errores del pasado. Esta vez va a asumir su responsabilidad y aunque muera, así lo hará. Para Veramón ella era muy cruel por pensar así, pero Sigrid prometía luchar por sobrevivir, pues vivir junto a él es lo que más deseaba, así que apenas todo esto pase, tendrán una cita de verdad. Así se adentraron al pasaje secreto, llegaron a la habitación del emperador y desde ese lugar aún les quedaba un largo camino por recorrer. Pero gracias a las tropas que atacaban, la seguridad en el palacio debía ser mínima. Así armaron los planes y dado a que no necesitan de los 3 para abrir la puerta, alguien debía cubrirlo. Y Veramón le pidió a Sigrid que sea ella esa persona. Al poco rato ya habían llegado a la puerta principal. Observaban que estaba cubierta de soldados y además había demasiada iluminación. Sigrid al ver esto les dijo que ella utilizará su aura para apagar las antorchas y así podrán infiltrarse. Pero en eso el maestro Utulrun le decía a Sigrid que si en caso no pudiera usar su Oricore, ofrecía el suyo para que lo use como desee. Obviamente esto molestaba al tóxico de Veramón, pero Sigrid demostró nuevamente su habilidad. Pasó junto a los guardias haciéndolos caer y eliminó el fuego de todas las antorchas. Así empezó la pelea. Dado a la oscuridad, no lograban detener a Sigrid ni a sus 2 caballeros enamorados de ella. Ya Sigrid se encargaba de abrir la puerta, pero se vieron rodeados por los enemigos. De pronto Sigrid notó que la puerta no se abría, estaba atascada. Ya sentía miedo de que llegue Adolf, porque él puede bloquear sus oricores. Y en eso sintió una energía muy poderosa. Rápidamente le advirtió a Veramón y tras atacarlos, vieron que se trataba de una mago mujer. Era Vivi. Veramón sin dudarlo pensaba encargarse de ella y le pedía a Utulrun que él se encargue de los demás. En eso Vivi atacaba a Veramón, pero Veramón gracias a las enseñanzas de Arcana pudo evadir los ataques mágicos. Él la atacaba pero esta mujer desaparecía para aparecer luego tras él. Vivi estaba furiosa porque los ataques que él hacía no eran muy fuertes, pero los de ella sí, y aún así él lograba esquivarlos. Ya Vivi se desesperaba, pero en un descuido, Veramón por su velocidad la atacó y terminó así con la vida de Vivi. Con ello la puerta finalmente se abrió. Veramón gritaba a Serios para que entre y así al entrar fueron acabando con cada uno de los enemigos. Sigrid después de reparar la polea se sintió feliz al ver que Veramón estaba bien. Serios le comentaba que él se dirigirá al palacio principal, mientras que el hermano de Veramón se quedará al mando de ese lugar hasta que Serios regrese. Así el príncipe junto a sus maestros se dirigieron hacia donde estaba el emperador, pero en el camino se encontraban con el cadáver de la emperatriz. Serios le tenía cierto afecto, al igual que Sigrid, pero así ingresaban al salón, donde se encontraba el emperador junto a los caballeros de la Guardia Imperial, e incluso ahí estaba el pequeño príncipe Owen. Rápidamente el emperador pidió una explicación. Serios le dijo que simplemente está tratando de reemplazar a su padre inestable. Pero dado a eso el emperador pidió que todos ataquen al príncipe por traición y debían someterlo inmediatamente. Sin embargo, debido a ese ataque algunos murieron, pues eran nada comparado con los dueños de Oricores. Y pronto el emperador sonreía con malicia, porque tenía un as bajo la manga. Así aparecía una magia muy extraña. Sigrid rápidamente la reconoció y pidió a todos que retrocedan, ya que aparecía Adolf. La energía que sentía Sigrid era similar a la que sintió en la habitación secreta, y sabía que era demasiado peligrosa. Pronto, ese mago lanzó un hechizo directo a Sigrid, aunque ante el ataque, una magia la rodeó. Por fin, había llegado Arcana, quien se disculpaba por haber llegado tarde. Pero Arcana comentaba que si llegó tarde, fue porque tenía que lidiar con unos magos que se habían instalado en los barrios bajos, y ahora el único que le quedaba por eliminar era Adolf. Este mago siempre había desconfiado de él, pero lo había aceptado como parte de su familia, y ahora él los traicionaba. Arcana le decía que él nunca los consideró familia, y que ahora solo hay 2 personas a las que él considera como su familia, su hermana y Sigrid. Serios ante esto, por fin podía destronar a su padre. Yuri, muy molesto, le decía que si acaso él piensa convertirse en un traidor, pero el príncipe no tenía compasión de ese hombre, ya que había asesinado a su hermano y a su madre antes.
civiles e incluso había asesinado a la emperatriz. El emperador ya ordenaba a la guardia que detengan al príncipe, pero ellos ya no le hacían caso, y menos Adolf, quien ya estaba agotado. Por ello pensaba huir, ya formaba un círculo mágico debajo de él, pero Arcana le contó que eso no funcionará, porque en ese lugar ya había expandido un campo mágico de anulación de magia, así que nadie podrá usar magia en ese lugar. En eso el emperador corrió ante Adolf culpándolo, llamándolo inútil, pero para Adolf el inútil era el emperador. En esos Sirius ya sometía al emperador, y al verse sin salida, Yuri vio a Sigrid. Le aclaraba que solo él tenía el antídoto ante su veneno, así que sin él, ella morirá. Juraba ayudarla si ella lo hace primero, juraba darle el poder, honor, todo lo que desee, y Sigrid con eso solo recordaba el pasado. De golpe el emperador le pedía a Sigrid que matara al príncipe, pero Sirius al enterarse que Sigrid estaba por morir, pensaba ayudarla. Sigrid tenía miedo, pero al sentir la cercanía de Veramón, ese miedo se desvanecía. Ese amor le daba fuerza y valentía para seguir luchando. Sin embargo, Yuri no pensaba ayudarla. El emperador así continuó gritando, incluso tratando de convencer a Lunatil. Pero Sigrid al ver esto le dijo al príncipe que no era momento para arruinar las cosas. Veramón recordaba que Sigrid le había dicho que ella asumirá su responsabilidad de caballero hasta la muerte. El príncipe así ordenó que encierren al emperador en la torre, ya que lo torturarán para que pueda decirles dónde está el antídoto. Y de eso se encargará el mismo príncipe. Mientras que Adolf será castigado en la torre de hielo, y Arcana será el que se encargue de llevarlo. Antes de eso le decía que en vez de buscar un enemigo, él debió contratar al menos a personas con habilidades decentes. Al mismo tiempo, el resto de caballeros se rendían. Pero claro, el pequeño príncipe estaba aterrado. Sirius le pidió a Sigrid que se encargue de él, y así Sigrid se acercó a Owen, lo abrazó y entendía que hoy había perdido más que una madre. Pero Sigrid lo ayudó a calmarse hasta que él se durmió, y por lo menos ahora la emperatriz iba a tener una sepultura digna. Al día siguiente se había realizado una reunión entre los nobles del palacio, aunque unos estaban en contra y otros a favor. Cuando presentaron todas las pruebas de la culpabilidad del emperador con la magia negra, todos los que estaban en oposición se quedaron callados. Con todo esto no quedaba más duda de la culpabilidad del emperador, y aceptaron a Sirius como un regente coronado. Pronto el imperio se llenó de banderas negras para honrar la muerte de la emperatriz, y por otro lado el príncipe ya se había encargado de muchos asuntos pendientes. Incluso la alianza noble había obtenido una posición muy satisfactoria en el imperio. Con los días en casa de Sigrid, todos los amigos de Sigrid estaban desesperados. Lloraban porque aún no habían encontrado la cura para Sigrid, y ella podría morir. Aunque el más afectado era Lunatil Veramón, ha pasado ya 3 días sin alejarse ni un solo instante de Sigrid, siempre esperando y estando a su lado. Pero hoy Morris le pedía a Veramón que descansara, y aunque él no deseaba separarse de Sigrid, sabía que tenía que estar bien por ella y ayudarla, así que con un beso en la frente le prometía a Sigrid que volverá pronto a estar junto a ella. Morris al ver a Veramón así le preguntaba hacia dónde se dirige, pero Veramón le confesó que lo mejor es que él no lo sepa. Así Veramón salió a toda prisa de la casa encontrándose con Arcana. Este le preguntó si había pasado algo con Sigrid, pero él le dijo que no, simplemente ya había pasado mucho tiempo y aún no hay respuestas. Así que él irá directamente a buscar el antídoto para Sigrid. Arcana estaba de acuerdo con esta idea, no había tiempo que perder. Formaron un círculo mágico y se teletransportaron hasta la torre norte donde se encontraba el emperador. El emperador al verlos tembló de miedo. No entendía cómo era que ellos llegaron ahí, y este loco llamaba ya a los guardias, pero nadie los iba a escuchar, ya que Arcana había puesto una barrera de la cual no podrán escaparse los gritos. Veramón se acercaba a este loco diciéndole que estaba allí porque necesita el antídoto. El emperador sonreía y le decía que no podrá conseguirlo jamás, ya que ahora a él no le importa si muere o no. E incluso, antes de decirle dónde estaba el antídoto, se morderá la lengua y morirá. Veramón ya sabía las estrategias sucias que estaba utilizando este hombre, pero no iba a escuchar sus locuras. Tomando la lengua de este loco le decía que si no le importa morir, le cortara la lengua. El emperador asustado le decía que le dirá la ubicación del antídoto, y para Veramón esta era la única oportunidad que le quedaba. Pero si este emperador le mentía, lo iba a eliminar.
Arcana sabía que esto no estaba bien al 100%, pero también sabía que había hecho todo lo posible para poder ayudar a Sigrid. Pero sin el antídoto era imposible, ya que el veneno estaba afectando más a Sigrid y le estaba quitando la vida. Pero mientras tanto en la casa de Sigrid, Morris veía cómo Sigrid empezó a convulsionar. Arrojaba sangre por la boca y su respiración estaba ya muy débil. Por otro lado, en el palacio central donde se encontraba Sirius, llegaba una persona desconocida ante él. Lo asustó muchísimo, pero cuando se quitó la capucha se dio cuenta de que era Veramón, quien rápidamente empezó a derribar todo, encontrando así un papel envuelto. Sirius, asombrado, le preguntaba qué era eso y Veramón le dijo que era el antídoto para Sigrid. Sirius estaba confundido y le preguntaba que cómo fue que supo dónde estaba, y al verlo manchado de sangre pensó que este loco había hecho algo con el villano de su padre. Pero Veramón rápidamente entregó a Arcana esta receta para que él la realice de inmediato. Sirius estaba enojado y le preguntaba si es que acaso mató al emperador, pero Veramón le contestó que no, simplemente lo había torturado. Sirius estaba molesto por la actitud que había tomado, ya que eso no era lo que habían planificado. Pero Veramón junto con Arcana ya habían tenido todo planificado para que no quede ni huella de lo que le habían hecho al ex emperador. Pero sí amenazó a Sirius de que si no sobrevive Sigrid, su vida ya no tendrá sentido, por lo que no dudará en acabar con el cuervo del emperador. Además había cumplido con lo que había prometido. Había esperado 3 días para que él solucione las cosas, pero Sigrid ya no podía esperar más. De pronto Veramón le preguntó a Sirius ¿qué haría él si Ariel, su esposa, pasara por lo mismo que pasó Sigrid? Sirius se quedó por un momento pensativo, pero a su vez se disculpaba por no haberse dado cuenta a tiempo. Veramón simplemente le aconsejaba: si él quiere ser un buen emperador, debe valorar la vida de sus súbditos, para que así pueda asumir la responsabilidad que le corresponde. Y mientras Veramón se dirigía hacia la casa de Sigrid, pensaba que estuvo mal cómo trató a Sirius, pero ya había desahogado su ira con él, aunque lo que realmente le enojaba era que en vez de esperar que empeore, él debió actuar de inmediato. Quizás por ese pequeño error, Sigrid pueda tener un estado irreversible, y si algo le llega a pasar, él jamás se lo va a perdonar. Minutos después ya llegaba a la casa. Morris, muy enfadado, le preguntaba que dónde estuvo y también le contaba que Sigrid había empeorado. Veramón ya la veía cubierta de sangre, pero al poco rato llegaba Arcana con el antídoto. Veramón se acercó para darle el antídoto, pero al ver el estado en el que estaba, decidió tomar un poco en su boca y dárselo con un tierno beso, esperando que ella pueda reaccionar, que el antídoto haga efecto. Pero al parecer no funcionaba, lo que lo entristecía mucho. Arcana no entendía lo que estaba pasando, así que se acercó para examinarla. Utilizaba un poco de magia y Veramón estaba furioso porque pensaba que el malvado emperador les había mentido, pero Arcana lo tranquilizó, diciéndole que al parecer el antídoto sí va a funcionar, pero lo que no entendían era el por qué ella no despertaba. Arcana sabía que para saber si el antídoto funciona o no deben tener paciencia y esperar un poco más. Morris estaba confundido al ver la vestimenta de Veramón manchada de sangre y no sabía qué habían hecho este par de locos, pero tampoco se lo iba a preguntar. Simplemente le pedía que se cambie de ropa, pero Veramón no quería separarse de Sigrid. Solo quería cerciorarse de que el antídoto esté dando resultados. Así que Morris decidió ir por una toalla para que él se limpie la sangre. Mientras se alejaba pensaba, el único que tenía el antídoto era el ex emperador. Y si no estaba equivocado, la sangre que estaba en la ropa de Veramón era del ex emperador. Y solo así Morris se dio cuenta de algo. Mientras él estaba sentado junto a Sigrid esperando pacientemente, Veramón ya se había adelantado a buscar una solución para salvarla, por lo que la brecha que había entre él ahora se había hecho más grande. Y recordaba que una vez Sigrid le había dicho que él debe tener cuidado, pero no dudar al momento de atacar. Y ahora entendía las palabras de ella, ya que a la final la precaución que él tenía era simplemente miedo. Y ahora ante Veramón él era tan patético. Veramón sí merecía el corazón de Sigrid. Ya habían pasado varios días. Sigrid aún no despertaba y aunque su pulso ya había mejorado, la fiebre no bajaba. Veramón pensaba que debía estar feliz porque al parecer el antídoto sí estaba haciendo efecto, pero lo que le preocupaba era que ella no despertara. Este hombre le rogaba a su amada que despierte, que abra los ojos y le diga que lo ama, cuando de pronto escuchó una voz que lo llamaba. Al percatarse de quién era, estuvo feliz porque sí, había despertado, aunque en realidad esto no fue más que un sueño momentáneo.
La tristeza invadía su corazón, pero ese sueño tan hermoso se debía solo al cansancio, aunque de pronto Sigrid despertaba pronunciando el nombre de su amado. Él estaba con lágrimas en los ojos y ella le preguntaba si acaso estaba llorando. Pero él simplemente le dijo que cuando un hombre llora debe fingir que no nota sus lágrimas. Ella lo acarició dulcemente, diciéndole que lo sentía mucho por haberlo preocupado, aunque aún se sentía un poco cansada. Para Veramón ahora lo más importante es que ella se recupere. Y de pronto la picarona de Sigrid preguntaba a su amado si le gustaría dormir junto a ella. Y le han dicho al sordo, porque él obviamente estaba gustoso de hacerlo. Minutos después Morris y Arcana subían a la habitación de Sigrid llevándole comida a Veramón, pero se llevaron una tremenda sorpresa al ver que este par de tortolitos estaban dormidos juntos en la cama. Para ellos fue una felicidad porque eso significa que Sigrid había despertado. Morris, al ver que ella estaba bien, decidió ya irse a casa, ya que no tenía nada más que hacer ahí, pues ahora, por fin Sigrid va a ser feliz. Con los días Owen visitó a Sigrid ya que estaba muy preocupado. Con lágrimas en los ojos le decía que pensó que nunca más la volvería a ver, pero ahora estaba feliz de ver que ella estaba bien. Al poco rato Owen se marchaba para dejar que Sigrid descanse un poco. Y al quedarse a solas con Veramón, ella le decía que por qué no se va él a su casa. Veramón se puso tan triste, como un perrito que estaba siendo echado a la calle. Le preguntaba si acaso no le gusta su compañía, pero a ella le encantaba estar con él. Pero no podía permitir que la reputación de él se vea afectada. Y cuando Veramón le iba a responder, aparecía Mari, diciéndoles que estaba de acuerdo con eso. Así empezó una riña entre Mari y Veramón, pues estaba bien que Veramón ya no esté en la casa de Sigrid si ahora ella está bien. Pero él no lo iba a hacer. Mari, molesta, le decía que ya era hora de que se vaya, ya que tanto él como Sigrid son simplemente amantes. No tiene una relación formal aún. Veramón estaba como un lobo furioso. Pero por esta vez iba a acceder a las exigencias de Mari, pero solo por Sigrid. Y así, Serios entraba a la habitación. Todos lo saludaron con una reverencia y así Serios comentaba que su visita había sido porque quería saludar a Sigrid, como la condesa Arcanta. Esto sorprendió mucho a Sigrid, y Serios le preguntaba a Veramón si acaso no le ha dicho nada. Él le dijo que le iba a contar cuando ella ya se sintiera mejor, pero Sigrid rápidamente se levantó de la cama y con una reverencia saludó a su Alteza el Príncipe Heredero. Se disculpaba por haberlo hecho esperar durante tanto tiempo. Aunque Serios al mirarla se daba cuenta de que ella ya ni siquiera se ve enferma, lucía mucho mejor, aunque también se debía a los cuidados que le había dado Veramón. De pronto Serios le entregaba un pequeño obsequio, una caja dorada, diciéndole que era un regalo que había sido preparado especialmente para ella. Al abrirla se sorprendió mucho y Serios le presentaba a Cornwallis, un condado que era muy bueno donde ella podrá liderar. Era una recompensa que iba a ser entregada después de su coronación, pero dado que había enfermado no pudo entregarlo como corresponde. Solo esperaba que no rechace esta recompensa, ya que ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida por el imperio. Ahora todo el imperio sabía que Sigrid es una persona leal a la familia real, por lo que le pedía que por favor no desprecie el regalo y lo acepte, porque aparte de eso, le tenía una petición: que ella se convierta en la guardia del tercer príncipe. Sigrid le preguntaba si Owen estará de acuerdo con ello, pero Serios aún no le había comentado nada a él, pero estaba seguro de que no pondrá ningún pero. Lo que sí quería saber es si ella aceptaba ese pedido. Ante esto, Serios pidió a todos que se retiren a excepción de Veramón y Sigrid. Al quedarse a solas, Serios le comentó que después de que el emperador fue encarcelado, Owen se quedó aislado en el palacio, y era por eso que él quería desempeñar su papel como hermano mayor y cuidarlo, pero no estaba seguro de poder hacerlo bien. Por eso necesitaba la ayuda de Sigrid, ya que era difícil que Owen confíe en él. Además entendía perfectamente que para el pobre príncipe toda esta situación debe ser muy dolorosa, pero Serios no quería descuidar a Owen, ya que él es su familia, y sabía que por el bienestar de Owen lo único que podía hacer por ahora era permitirle estar al lado de alguien en quien sí confía. Por eso deseaba que Sigrid aceptara esto. Y Sigrid lo aceptó con mucho gusto. Así Serios se levantaba y le decía que ahora sí se retirará para dejarla descansar, pues Veramón ya le estaba lanzando unas miraditas asesinas.
Pero antes de irse, Sirius le entregaba un regalo, el cual ella una vez ya rechazó: la espada verada. Sigrid, esta vez muy feliz, sujetaba esa espada en sus manos con tanta emoción. Ahora solo le faltaba recuperarse por completo y nuevamente regresar al palacio. Al irse el príncipe, tanto Mari como Veramón tenían curiosidad por ver el anillo con el sello grabado que le había entregado Sirius y saber qué significaba. Veramón les contó que el sello había sido modificado pareciéndose al de la familia imperial, lo que significa que ella tiene el respaldo completo de Sirius. Sigrid estaba muy feliz porque nunca imaginó llegar a obtener algo tan valioso como esto. Mari le decía que ahora Sigrid se convirtió en una condesa con un brillante futuro y que será la celebridad en el mundo social, por lo que le lloverán pretendientes. Veramón estaba molesto, trataba de interrumpirlas, pero Mari le decía que ya era hora de que él se marche. Así que se marchaba dándole un tierno beso en la frente a Sigrid. Al quedarse a solas, Mari le decía a Sigrid que Veramón debe estar muy preocupado, porque ahora su Sigrid se volverá como una estrella en ascenso y que incluso le llegarán propuestas de matrimonio a montones. Y como Mari es una muy buena casamentera, le decía que la iba a ayudar cuidadosamente a escoger los posibles maridos para ella. Pero Sigrid le dijo que no hacía falta porque ella ya tiene a Veramón. Aunque para Mari no había nada de malo darle un poquito de celos al lobito, por lo que hasta Lowen estaba feliz de ayudar a Mari en su plan. Aunque Sigrid, por otra parte, al tener un nuevo territorio, no se sentía capaz de poder gobernar. Pero obviamente estaban sus amigas quienes la van a apoyar y ayudar en todo lo que ella necesite. Un poco después, ya en casa, Arcana y Sigrid platicaban. Él le preguntaba si acaso ella piensa abandonarlo y no convertirlo en su vasallo, ya que él había tenido pensado ser su mago principal. Sigrid entendía del por qué cada vez que se encontraban, Arcana la miraba de manera extraña, y había sido porque quería que ella le diga que quiere que él se quede junto a ella. Sigrid le decía que como él se había acercado bastante a la familia imperial, pensó que se convertiría en uno de los magos del palacio, pero Arcana simplemente había trabajado con el príncipe para ayudarla a ella. Sigrid no deseaba más que Arcana se convierta en su mago, pero no quería tampoco quitarle una gran oportunidad. Pero a él no le interesaba ser un mago imperial, ya que el honor y el dinero no eran cosas importantes para él. Le gustaba la vida sencilla y estar cerca de las personas a las que quiere. Además, él un día le había prometido darle su vida a cambio de que lo mantenga como su mago. Y Sigrid estaba feliz, porque ella siempre lo consideró como su mejor amigo y obviamente los llevaría con ella. Arcana le comentó que su hermana también quiere ir con ellos y para Sigrid esto era maravilloso, ya que ahora incluso va a tener una jefa de cocina, por lo que ahora ya tenía a sus primeros colaboradores para que estén con ella en su nuevo territorio. A los pocos días Sigrid ya se reincorporaba a su trabajo con su uniforme de guardia imperial, y como ahora era una condesa, no era su obligación seguir perteneciendo a la Orden de Caballeros, pero ella estaba gustosa de poder trabajar ahí, así que no lo iba a dejar. Ya en la primera orden de caballeros, todos al verla la felicitaban por su nuevo título de condesa, y ahora todos ellos querían servirla. Dado a la hostigación, Sigrid tuvo que esconderse de los caballeros ya que la molestaban mucho, pero mientras estaba escondida llegaba su pequeño lobo feroz, quien la molestaba por estar escondida de la multitud. Sigrid le preguntaba el por qué la persiguen, y él le comentó que era porque ella ahora es famosa. Veramón, aparte de eso, también le comentó que las personas que fueron de la Guardia Imperial habían escapado del castigo y que por eso se estaba reorganizando la Guardia Imperial, por lo que el vicecapitán Nasu había dejado la Orden de Caballeros para poderse convertir en capitán de la Segunda Orden. Sigrid ahora estaba feliz por el ascenso de Nasu, pero en eso Veramón le comentó que dentro de poco tiempo ella se va a convertir en la vicecapitana de la Primera Orden de Caballeros. Sigrid estaba sorprendida, no entendía del por qué la ponen a ella de vicecapitán, pero para Veramón no había otra persona tan capacitada como ella para ese puesto. Además, era una buena excusa para poder tenerla cerca. Sigrid estaba un poco molesta porque su lobo feroz no le había contado sobre su título de condesa, y ahora tampoco le había contado que se va a convertir en vicecapitana. Pero el lobito feroz con una sonrisa le decía que era una sorpresa, aunque Sigrid estaba asustada. Tenía más responsabilidades encima y estaba molesta con el lobito feroz, quien al ver la mirada de enojo de su amada sonrió feliz, porque ahora ella solo es para él.
Así pasó el tiempo y Sigrid, por sus nuevas responsabilidades, estaba muy ocupada. Pronto Veramón la encontró y con un besito le dijo que ella solamente es de él. Pero estaba molesto, según, por el descuido. Pero así le daba un beso y luego otro y hasta la pobre terminó roja como un tomate. Porque no quería dar esas escenas románticas y mucho menos en el trabajo. Pero este loquito no la iba a dejar tranquila hasta que ella no admita que es de él. A la final ella aceptó que sí, ella es de Veramón. Por otra parte, Veramón se había enterado de varios rumores sobre una aventura entre Arcana y Sigrid, porque ahora pasan mucho tiempo juntos, y eso obviamente no le gustaba a Veramón. Y como capitán de la guardia le pedía a Sigrid que descanse un poco. Además sabía que debía visitar al tercer príncipe. En eso Veramón notó algo, que Sigrid estaba aún usando la espada que él le regaló, y no la que le dio al príncipe, pero ella se sentía más cómoda utilizando la que le había dado su amado lobito, ya que estaba acostumbrada, y como se lo había prometido, ella iba a guardarla para siempre. Él con tanta felicidad la abrazaba porque simplemente estaba enamorado de ella, le demostraba cuánto lo amaba y ella también le demostraba todo su amor. Más tarde, en el palacio, Sigrid ya se encontraba con Owen, el cual estaba muy feliz de verla. Incluso Alquerto estaba feliz también. Owen le comentaba a Sigrid que había escuchado que se convertirá en su tutora, y ella se lo confirmaba, pero siempre y cuando él esté de acuerdo. Obviamente Owen estaba feliz, pero quería pedirle algo, y era que ella lo saque de ese lugar, porque había escuchado que ella ahora tiene un condado, y él deseaba irse con ella. Pues después de la muerte de su madre, el ambiente en el palacio no era el mismo, y él se sentía fatal en ese lugar. Sigrid por el momento no podía darle una respuesta, ya que ni siquiera ella conocía su territorio, y no podía arriesgarse a llevar a un niño a aventurarse sin conocerlo antes. Por eso le prometió que primero ella hará una verificación del lugar, y si se convence de que es seguro para él, lo llevará consigo, por lo que él solamente tenía que esperar un poco más. De pronto ella le preguntaba cómo se sentía, y él mostrándole su pecho, le decía que sentía un gran dolor ahí. Ella pensó que se había lastimado, pero él le dijo que no había hecho nada. Y aunque Sigrid se calmó, sabía que esto era una señal de algo, del dolor profundo que él sintió por la pérdida de su madre. Y era entendible, ya que se había quedado completamente solo, y ahora ni siquiera podía confiar en su hermano para que lo proteja, por lo que ella juraba mantenerlo a salvo siempre. Alquerto le contaba que cuando pasó todo, él hizo de todo para proteger al príncipe, para que no se traumara al ver esa escena tan desgarradora de la muerte de su madre. Sin embargo, a pesar de ello, desde ese día el príncipe siente que podrá ser asesinado de un momento a otro. Es por eso que está a la defensiva. Pero por otra parte, Sigrid, al ver a Alquerto así, estaba feliz. Antes él había sufrido una trágica muerte, pero esta vez todo cambió. Aunque por otra parte Alquerto dudaba de si el actual emperador querrá proteger a Owen. Sigrid le dijo que tanto él como la princesa desean acercarse un poco a Owen, incluso así ellos no puedan protegerlo. Pero antes ya ella le había prometido a la emperatriz cuidar del tercer príncipe, y ahora cumplirá con su promesa. Por otra parte, Morris se acercó a preguntarle si sigue saliendo con Lunatil, pues no entendía qué veía en él. Sigrid le dijo que Veramón es una persona muy buena, y con eso Morris sabía que ellos dos no serán más que solo amigos. Aunque ella no entendía por qué los hombres se habían enamorado así de ella, si la mayoría de caballeros buscan a una mujer como Mari o Lowen, pues Sigrid no se comparaba con ninguna de ellas, porque no es ni hogareña ni dulce. E incluso ya le había dado unos cuantos golpes a Veramón, y Alquerto le decía que a muchos hombres les gustan las mujeres violentas. Además, ella es hermosa. ¿Como quién? Coqueteándola. Por lo que Sigrid terminó comparándolo con Veramón. Así que sin más plática, ambos se fueron a descansar, aunque Alquerto quería ir de visita a la casa de Morris. Al día siguiente, Sigrid fue a la casa de Mari, donde como siempre le prestaba un hermoso vestido. Para Mari era perfecto y con un par de joyas quedó espectacular. Sigrid le confesaba a Mari que no podía creer poder usar este vestido, pero Mari molesta le decía que si acaso no le gusta. Pero no era eso, sino que simplemente el escote del vestido iba a mostrar más de lo normal. Pero para Mari eso no era problema, ya que según ella debía mostrar lo natural que hay en ella, o sea, su oricore, el cual no se podía ver a simple vista. Y ahora que es popular, debe sobresalir entre la gente. Y obviamente, aunque no quería usar ese vestido, no podía hacer sentir mal a Mari, así
así que aceptó. 3 horas después, Sigrid ya estaba cansada de todo ese ajetreo, pero Mari estaba fresca como una lechuga, aunque Sigrid estaba agradecida con su amiga por estarla ayudando, ya que ella sola no había podido hacer nada. Después de unos minutos, Sigrid se despedía de su amiga porque tenía un asunto que hablar con el príncipe heredero. Horas después ya se encontraba en el palacio central. Sirius la recibía muy amablemente, pero ella le dijo que necesita hablar con él sobre el príncipe. Sin rodeos le dijo que quiere llevarlo al condado de Cornwall, ya que él le había pedido eso. Pero como ella tiene valores, no podía hacer algo sin antes consultarlo con su majestad. Y es por eso que ella estaba ahí, para pedir la autorización. Le comentó que Owen no se siente bien en el palacio, y por eso quería llevárselo, para que él se recupere emocionalmente. Para Sirius esto no era tan mala idea, ya que la capital aún estaba en alerta y llena de personas astutas que querían utilizar al tercer príncipe para su beneficio. Era por eso que prefería mantenerlo alejado del peligro, y al ver el silencio de su majestad, Sigrid confesó que antes de lo que pasó había tenido una reunión secreta con la emperatriz, que fue gracias a ella que pudieron encontrar la habitación secreta. Y fue en ese entonces cuando la emperatriz le pidió que protegiera al príncipe, y ella lo había prometido, por lo que le preguntaba al emperador si ella puede estar del lado del príncipe. El emperador le comentaba a Sigrid que él puede proteger a Owen, por lo que Sigrid en ese caso decidía dejarlo en manos de su majestad. Pero Sirius le dijo que si Owen ha decidido irse con ella, va a respetar su decisión, ya que estará más cómodo con ella. Pero él va a seguirse haciendo cargo de los gastos de Owen. Enviará una cantidad apropiada para su manutención cada mes, pero a cambio ella debe cuidar muy bien al pequeño. Obviamente Sigrid iba a hacer todo lo posible para proteger a Owen. Y Sirius, después de esta plática, tenía una pregunta importante que hacerle, pero Sigrid estaba un poco nerviosa, porque esto se trataba de Morris. ¿Qué será lo que el emperador le quiere preguntar? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vera Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!